ayuda más? No, más bien licenciado, entre los tres, ¿cuál nos recomendaría? Ya, a mí me gusta el primero me gusta más. El primero me gusta más porque siento que van a poder ser más dinámicos con las herramientas que utilizan, porque no van a estar tan presionados por una muestra amplia o por un alcance muy amplio. Como es más preciso, me parece que va a depender de ustedes, van a poder utilizar encuesta, entrevista, grupo focal, observación, todo, según ustedes les parezca mejor. Y a mí siempre me gustan las investigaciones que son más dinámicas para el investigador, porque siento que pueden aprender más. Muy bien, licenciado. Gracias. Listo. Gracias a usted. Ahora sí, vamos con el siguiente grupo, por favor. El grupo de Nadia. Nadia Blanco. Sí, Lick, aquí estamos, enseguida va a compartir mi compañera. Bueno, ya está compartiendo. Perfecto. Listo. Luego se prepara Cintia y luego se prepara Patricia, por favor. O sus grupos Ya. respectivos, si es que están en clases. Ahora sí, Lick, bueno, ha surgido tres ideas de parte de nuestro grupo, ¿no? La primera idea es la que la voy a exponer yo, que, bueno, estoy proponiendo más que todo el título un poco, que sería el análisis de las estrategias de enseñanza-aprendizaje y su incidencia en la retención del conocimiento. Un estudio de caso en estudiantes de tercer y cuarto semestre de la carrera de Administración de Empresas de la UMSA. Con respecto a esta idea, eh, ha surgido no más que todo por parte de que yo muchas veces he escuchado que eh, hay problemas con la retención del conocimiento en los estudiantes. Incluso a mí me ha pasado en algún momento en frases como, no sé, ponga que decían, ya estudié para este examen, entonces yo ya lo he dado, me he ido viendo más, entonces toda la información que tengo como que la voy a hacer a un lado o la voy a eliminar y voy a estudiar para mi siguiente examen que es mañana y así. Entonces, surge más que todo de eso, que no, siento que no hay mucha retención del conocimiento y cuando ya estás en tercer, cuarto semestre lo he enfocado a ese lado porque tengo entendido que cuando ya pasamos a quinto semestre es cuando ya nos vamos a especializar en un área, ¿no? Entonces sí es bueno que sepamos cuánta retención de conocimiento hemos tenido en estos 4 semestres o en esos 3 semestres con respecto a los contenidos básicos que tenemos que saber, ¿no? Para después ya especializarnos. Entonces, más que todo se ha partido de esa idea. Ya, perfecto. Además hay una razón adicional. Las materias que están hasta cuarto semestre, la mayoría son formativas. Quiere decir que son materias que por sí mismas no se aplican al medio laboral, sino que son la base para las materias que aparecen desde quinto semestre para poder sí aplicarlas en el medio laboral. Entonces, a veces donde se pierde algo que se llama el aprendizaje significativo es en las materias en las que no encontramos el vínculo directo al medio laboral. No nos dicen en la oficina vas a utilizar esto para hacer esto, sino que simplemente sabemos que nos va a servir para otra materia y a veces no percibimos adecuadamente un aprendizaje significativo. No es la idea de que ustedes retienen mejor o aprenden mejor en general, etcétera, que consideran que van a ser útiles para ustedes. Y las que no lo van a hacer, pues solo son útiles para el examen y luego se desprenden. No es el único concepto que se maneja en la parte pedagógica para referirnos a este efecto de la retención del conocimiento, pero sí es un problema bastante particularmente interesante para ustedes investigarlo, porque su generación es acusada de tener pues el índice más bajo de retención de la historia, desde que se tiene registros de lo que es el aprendizaje. O sea, literalmente nunca hubo una tasa de retención tan baja. Y hay supuestas evidencias, ¿no?, que muestran especialmente el uso de las redes sociales, especialmente el efecto que tienen los videos tipo short en sus cerebros, ¿no?, que dañan terriblemente esa capacidad de retener información. Pero más allá de esa evidencia que hay empírica y teórica, está el hecho de que es más interesante identificarlo en el campo y ver si realmente está baja la retención y cómo
efectivas que otras, ¿no? Especialmente desde el punto de vista que lo van a ver ustedes, que es desde el estudiante, porque siempre se hacen estos trabajos desde el punto de vista de quien ya es docente, y siempre hay un sesgo, ¿no? Porque lo estamos mirando desde un punto de vista bien parcializado y no desde el punto de vista de quien está recibiendo el impacto del proceso. Entonces, es muy bueno el tema, me gusta, la verdad. Es bastante interesante. Van a tener que leer un poquito de pedagogía, pero se va a poder. Sí, justamente quería preguntarle con respecto a esto del enfoque, ya que justamente me preguntaba si hacerlo desde el enfoque de las estrategias de enseñanza, aprendizaje, más que todo de los docentes, qué tipo de estrategias utilizan, ¿no? Para a nosotros darnos este conocimiento, o hacerlo desde el enfoque de nosotros, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias nosotros tal vez de estudio estamos utilizando que no realmente no está funcionando para la retención del conocimiento? Esa era mi duda. Exacto, podrían hacerlo desde ambos, pero a mí el que más me gusta es desde el que están utilizando ustedes. De los docentes hay bastante información y no es que no haya mérito en hacerlo desde ese punto de vista, pero yo siempre veía, hay un efecto que siempre vemos por lo menos en la formación en la UMSA, que nos muestra que el 10% del estudio es como si lo hicieran, el número estoy dándole arbitrariamente un valor, es como si el 10% ustedes aprendieran en el aula y el 90% es estudiando en sus casas. ¿No? Entonces, realmente quien está realizando el grueso del ustedes y no tanto por dependencia directa del docente. Ahora, esto obviamente varía según el docente. Va a haber algunos que tengan un mejor porcentaje, algunos uno muy elevado, pero podrían verlo desde un solo punto de vista o desde ambos puntos de vista, pues son complementarios uno al otro. Pero va a depender del tiempo que se disponga, ¿no? Eh, es más fácil hacer desde el docente, eso sí me parece, porque desde el punto de vista del estudiante hay una gran variedad de formas en las que están estudiando y va a ser quizás más difícil identificar cuáles está utilizando y en qué proporción de sus compañeros. Es más fácil hacerlo desde el punto de vista del docente porque no hay tantos docentes y son más fáciles de precisar porque lo están haciendo en base a teorías que han aprendido. Super, gracias. Vamos a pasar entonces a la segunda idea que lo va a explicar mi compañera. Listo, adelante. Buenas tardes, Lick. Bueno, como segunda idea tenemos el tema del scroll infinito, influencia del consumo de redes sociales en la disciplina académica de los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés. Y principalmente queríamos hacer esta investigación para observar cómo tal vez este problema de scrollear sin control puede estar afectando al estudio de los estudiantes, ya sea por la influencia que tienen los hábitos y también en la administración del tiempo. Entonces, la idea es poder ver la forma de, o sea, ver qué es lo que está tal vez de scrollear y ver también la forma de buscar estrategias de organización y productividad para parar eso o controlarlo, más que todo porque creo que va más con el hecho de tener un equilibrio, porque sí es verdad que no podemos aislarnos tal vez del medio, pero sí tal vez tener un equilibrio y encontrar estrategias para que no ese scrollear no afecte en los estudios y en la productividad. Ya. Es una problemática persistente en este momento. Hay muchas investigaciones que están al respecto. En la parte de neurociencias en especial están tratando de analizar los impactos, o sea, las consecuencias bueno, del diseño de estas aplicaciones, ¿no? Porque ustedes más que nadie lo saben que están diseñadas para ser adictivas, o sea, es como los efectos que tienen en los que son propensos a apostar las maquinitas que hay en los casinos. Es totalmente pero al mismo tiempo el impacto que tienen sus cerebros es muy fuerte. Y yo sé que no lo estamos viendo desde ese punto de vista, sino específicamente en la disciplina académica. Ahora, la disciplina académica es la variable que a mí me genera un poco de dudas,
Porque, ¿qué sería la disciplina académica? ¿Sería, como decir, la efectividad de estudio? ¿A qué nos referimos con disciplina académica así en particular? Sí, justo lo que dijo, o sea, de tener que tal vez, no sé, las redes sociales no afecten en esos hábitos de estudio. Ah, ya, perfecto. Entonces, principalmente a eso. Sería mejor referirlo directamente y no llamarlo disciplina académica, sino en la efectividad del estudio o en la eficiencia en el estudio, podría ser también, de los estudiantes, para no ampliarlo innecesariamente, porque la disciplina académica puede estar en muchos elementos más. Por ejemplo, parte de la disciplina académica es llegar a tiempo a clases. Ahora, puede que el scrolling tenga algo que afecte a eso, pero del efecto que tenga. Entonces, es mejor no ampliarlo, dándole una palabra, una frase, ¿no?, más amplia, en vez de darle una mejor, más precisa, para que sea exactamente lo que queremos hacer. Pero la idea es factible, eh, y la idea es buena, es interesante. No se ha hecho todavía aquí en el curso de Sociedem hablar de este impacto desde ese punto de vista. Sí se ha hablado de redes sociales, pero de hecho más lo han hecho con la inteligencia artificial porque está de moda, ¿no? Pero a mí me interesa más que se utilizan inteligencia artificial, son más los que utilizan redes sociales, en mi opinión, pero no tengo datos ahorita para respaldar eso. Es buen tema. Súper, gracias. Mi compañero va a explicar la tercera idea. Adelante. Buenas tardes, licenciado. Bueno, la tercera idea, queremos ver el impacto del uso cotidiano de la inteligencia artificial en la formación de competencias gerenciales de los estudiantes de administración de investigación. Queremos identificar si el uso frecuente de la inteligencia artificial ayuda a fortalecer las habilidades o por todo lo contrario, ¿no? Genera dependencia o reduce alguna capacidad como el pensamiento crítico o la creatividad. Ya. A competencias gerenciales también nos referimos a liderazgo, toma de decisiones, resolución de problemas y también la comunicación. A la dependiente, que es las que me acabo de mencionar, me parece bien, se va a poder precisar, es en teoría medible, pero bueno, es que la idea es cómo una encuesta a sus compañeros preguntándoles si sienten que les están ayudando a formar estas competencias con la inteligencia artificial. Quizás también le vamos a preguntar frecuencia de uso, etcétera. Eso sí, ya quizás como por inercia le vamos a preguntar cada cuánto usas, cuáles utilizas, usas o no usas, etcétera. Pero lo que me preocupa es cómo lo vamos a vincular a si esto les está ayudando o no a formar competencias gerenciales. Bueno, lo que yo tenía planeado es hacer grupos focales donde podemos hacer una prueba, donde podemos dar un caso de los administradores de esa universidad lo usan para medir. En esta ocasión yo lo quiero presentar y darles cierta cantidad de tiempo y ver cuántas personas acuden a usar su celular y otra cantidad no. Y en el otro grupo ya podemos prohibir el ChatGPT y directamente a resolver el caso de forma creativa, así por Me encanta esa aproximación. Lo difícil va a estar en definir cómo se califica, pero eso yo les puedo enseñar, no hay problema. ¿Saben? Para cuando medimos competencias, calificamos con algo que se llama rúbricas de evaluación. Pero no se preocupen, yo les voy a pasar un poco de contenido acerca de eso. Es pequeñito, no es difícil de aprender a hacer. Es más un tema de creatividad en su desarrollo. Entonces, me gusta bastante la idea. Especialmente por el enfoque que le está dando, porque es un enfoque más práctico, más directo, más vinculante. Esa investigación sería de tipo explicativa. Lo que usted está haciendo, si bien usted lo está viendo desde el punto de vista de un grupo focal, en realidad es con un grupo experimental y un grupo control. Es excelente lo que están haciendo. Bien ambicioso, pero factible, porque no estamos hablando de un grupo de 100 personas, sino un grupo focal. Me imagino que están considerando unos 5 o 6 estudiantes en cada grupo, si puede ser más mejor, pero
por ahí incluso sería suficiente. Me gusta, la verdad me parece muy buena la idea. Si tuviera que elegir, de hecho, esa es la que más me gusta por la forma en que está queriendo desarrollarla. Es mucho más los resultados que va a dar, porque no son solo eh, predicciones basadas en la teoría, sino que tendríamos datos eh, de nivel explicativo, que es el nivel de profundidad más, eh, bueno, el nivel más profundo de investigación que podemos aspirar a tener, ¿no? Entonces, excelente tema de investigación. Los tres, por si acaso. Simplemente que el tercero me gusta más la parte metodológica. Está bien, licenciado, gracias. Listo. Gracias al grupo. Bueno, entonces discútanlo. Por favor, nunca tomen que yo les estoy imponiendo un tema. Yo solo les doy una opinión. Pero en algún caso quizás hay que repensarlo, pero en general todo se puede hacer. Licenciado, también tenemos un cuarto tema, pero no sé si va. ¿Le puedo comentar? A ver, rapidillo. Bueno, es la percepción estudiantil sobre el uso de la inteligencia artificial como herramienta para reducir la carga académica. Queremos saber si los estudiantes usan la IA para facilitar trabajos o por qué incurren a la IA, ¿sí? O para disminuir el estrés o así. Ya, es un trabajo factible, pero es un trabajo bien exploratorio y no invalidándolo no por esto, pero ya lo hemos hecho en el curso. Han salido resultados bastante interesantes, los que ustedes esperarían, de hecho. Los que utilizan lo usan constantemente, los que no lo utilizan pues no lo utilizan, y de hecho ha habido una proporción mayor de personas que no lo utilizaban que las que sí lo utilizaban. Entonces, enviado a este año podemos estarle dando otra orientación. No hay ningún problema en realidad en la de repetir una investigación, pero no arroja tantos resultados tan interesantes como de las otras ideas de investigación que tenían. De nuevo, ¿es factible? ¿Es válida? Sí, pero me gustan más las otras tres y en particular la última, la tercera que me mencionaban. Está bien, licenciado, gracias. Listo, gracias a usted. Ahora sí, continuamos con el grupo, si no me equivoco, de Cintia, por favor. Licenciado, ¿se me escucha? Sí, le escuchamos, Elena, adelante. Ya, un rato, ya va a compartir mi compañera la pantalla. Ya, perfecto. Luego se prepara, por favor, el grupo de Patricia. Bueno, buenas tardes, licenciado, buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, pues con mis compañeras hemos escogido tres ideas muy importantes, creo que es para la carrera. La primera idea que nosotros tenemos es sobre los hábitos de comidas rápidas en jóvenes de la carrera. Bueno, nuestro objetivo es pues analizar los hábitos de consumo de comidas rápidas en jóvenes universitarios de nuestra carrera, ya que podemos consumo frecuente como la falta de tiempo, la carga académica, la economía estudiantil y también el estilo de vida universitario. Uno de los problemas que pues, nos hemos formulado es cómo serían los factores académicos, económicos y sociales, cómo influyen en los hábitos de consumo de comidas rápidas en los jóvenes universitarios de la carrera. Y pues nuestra idea de investigación es pues buscar identificar las principales razones por las cuales los estudiantes universitarios consumen comidas rápidas con frecuencia y pues analizar disciplina académica, horarios, estrés, vida universitaria y pues también los hábitos alimenticios. Asimismo, se pretende conocer la percepción de los estudiantes sobre la influencia de este tipo de alimentación en su salud, energía, concentración y rendimiento académico, con el fin de poder determinar si el consumo de comida rápida se ha convertido en una práctica normalizada dentro de la vida universitaria. Y para ello, pues nuestra investigación sería enfocarnos qué tipo de comidas rápidas consumen con mayor frecuencia, qué factores influyen más en su consumo,
también cómo perciben los estudiantes el impacto de estas comidas en su salud, energía, concentración. Vamos a aplicar mediante una encuesta, entrevistas de diferentes semestres de la carrera y pues analizar sus respuestas mediante gráficos y porcentajes. Ya. Está bien la idea. No estamos viendo eso todavía, pero por ejemplo su formulación del problema no estaría adecuada porque no está precisando lo que usted me transmite como idea. ¿No? Decimos ahí los factores académicos, económicos y sociales influyen en los hábitos de consumo de comidas rápidas, pero más bien, como me expresa usted la idea, yo vería que ustedes están tratando de ver cómo afectan los hábitos en la parte académica. ¿No? O sea, pero no estamos viendo esa parte todavía porque no era parte de la tarea, no importa, o sea, no digo que esté mal que lo hayan de saltarles ahí. La temática es interesante, tengo una nutricionista de hecho que estaba trabajando en eso, una tesista, de hecho hace tiempo que no sé de ella, tengo que escribirle para saber cómo va con su tesis, soy su tutor, pero es bastante interesante, ¿no? Ella es nutrióloga, está revisando cómo afectan y como propuesta, ella como es nutrióloga, está proponiendo un programa de alimentación y lo va a aplicar para además verlo como un experimento para ver si suben las calificaciones de los ejercicios. O sea, bastante profundo, ¿no? No voy a esperar que lleguen a eso, pues como de nuevo, ella es una tesis de maestría, ¿no? Y cuenta con mucho más tiempo que el que nosotros contamos acá. Por eso les digo, la temática es bastante interesante. Van a tener que ver qué tipo de comidas, quizás incluso se puede precisar en la comida en específica y ustedes dar una clasificación. Lo que aquí es un reto es que ustedes tienen que clasificar adecuadamente la comida, ¿ya? Porque erróneamente utilizamos términos como esto es comida natural, ¿no? O sea, el resto es comida sobrenatural, o sea, porque los químicos también vienen de la naturaleza con los que hacen los otros. Realmente tenemos que precisar teóricamente, epistemológicamente, el lenguaje que utilicemos y la base teórica que utilicemos, porque no podemos confundir, aquí entra mucho el mezclar lo que es el conocimiento común con el conocimiento científico. Si logramos eliminar ese ruido de lo que se dice por ahí, entonces vamos a poder hacer una buena investigación en este ámbito que hasta ahora no hemos tenido. Hemos tenido la intención, pero han decidido por otro tema el grupo que estaba planteando y a mí me gustaría verlo, la verdad. Es un tema viable. Está bien, licenciado. Ahora vamos con la segunda idea. Ya, bueno, nuestra segunda idea es diversión o escape. Es la percepción del consumo del alcohol en estudiantes universitarios de la carrera. Bueno, nuestro objetivo es analizar la percepción que tienen los estudiantes universitarios sobre el consumo de bebidas alcohólicas, identificando si este comportamiento está relacionado principalmente con la diversión, integración social y entretenimiento, o si representa una forma de escape frente al estrés académico, problemas emocionales o presión universitaria. El problema es el consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes universitarios de la carrera de la carrera de administración de empresa es percibido como una forma de diversión e integración social o como un mecanismo de escape frente a problemas personales y académicos. La investigación, como sí, busca analizar las diferentes percepciones y motivos que influyen en el consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes, identificando si esta práctica se relaciona principalmente con actividades y vida universitaria, o si también funciona como una forma de desahogo emocional frente al estrés académico, ansiedad, presión social y problemas personales. Asimismo, se pretende conocer cómo los estudiantes consideran que este comportamiento se ha normalizado como parte de la experiencia estudiantil. Perfecto. La temática muy buena. Miren, es increíble que en una temática que es tan importante, porque somos un país bastante alcohólico, no tengamos mucha información, especialmente en las universidades. Si ustedes buscan, hay poca información.
usualmente no es precisa o es muy antigua y no profundiza mucho en ese por qué los estudiantes están consumiendo. Sabemos que hay consumo. Yo siempre tomo esta anécdota. Yo recuerdo estar saliendo de examen y un grupo de mis compañeros que reprobó dice, bueno, pues, y ahora hemos reprobado, entonces ¿qué hacemos? Vamos a cañar. De ellos salen los que han aprobado con buenas notas. ¿Cómo es? Vamos a cañar para celebrar. Y se fueron a tomar. Y detrás de ellos salen, ¿cómo es? ¿Qué hacemos? Pero vamos a cañar, es viernes. O sea, los que aprobaron y quieren, los que están yendo a festejar, los que están yendo a desquitarse y los que están yendo porque es viernes. O sea, realmente particular, divertido, ¿no? Pero lo interesante de esto es que es bastante útil, yo creo, para la planificación universitaria saber el por qué. Saben, por los científicos hay algo que se llama índice de impacto. El índice de impacto se da de acuerdo a cuánto va a ser citado un trabajo científico. Mientras más veces te citan, mayor impacto tiene tu artículo de investigación. Este tipo de pregunta es una de esas que cumple como si fuera con una receta de, eh, de artículo para ser citado muchas veces, porque muchas investigaciones abordan las problemáticas del estudiante, pero como no hay mucha información al respecto, es un dato. Si llegamos a por esta razón, 12% por este, 14% por este, es una investigación como artículo científico que va a ser citado cientos de veces, quizás hasta miles de veces. Es bien preciso, hay todo talleres que se realizan a nivel internacional para que aprendas a sacar un tema de investigación que sea muy citable, porque los investigadores dicen, y hasta cierto punto tienen razón, si no te citan, entonces no tiene valor tu investigación. eh, lo manejan mucho. Hay universidades donde tienes que tener un índice de impacto de si quieras ser investigador. Es algo que se maneja. Yo no les voy a molestar con eso porque me parece tonterías. Preparar un artículo específicamente para que sea citado para mí pierde el espíritu de la investigación. Investigamos para resolver problemas, nos citen o no nos citen. Ese es mi punto de vista, ¿no? Ustedes pueden tener el suyo. El tema me gusta. Yo creo que la idea sería llegar a un análisis con un poco de pormenores, quizás con una parte cualitativa de por qué consumen bebidas inicialmente, y una vez que identifiquen una serie de posibles factores, a llevar a cabo una encuesta y ver qué proporción realmente lo hace por este motivo, y desde ahí podrían ya tener toda la información completa del artículo. Bastante directo, ¿no? Me gusta. Gracias, licenciado. Nuestra tercera idea, por favor. Bueno, nuestra tercera idea es el efecto del estrés académico en la salud mental de los estudiantes. Nuestro objetivo es analizar cómo el estrés académico afecta la salud mental de los estudiantes universitarios. Esto identificando las principales causas de estrés, sus consecuencias emocionales y conductuales, así como el impacto que tiene en su bienestar personal y rendimiento académico. Y el estrés académico tiene un efecto significativo en la salud mental de los estudiantes universitarios y nuestra idea de investigación busca analizar la relación entre el estrés académico y la salud mental de los estudiantes universitarios, identificando como factores como sobrecarga de tareas, presión por el rendimiento, exámenes, falta de tiempo y exigencias académicas influyen en su bienestar emocional. También se pretende conocer las principales consecuencias psicológicas y conductuales, agotamiento emocional, problemas de concentración, alteraciones del sueño y desmotivación estudiantil. También se busca identificar las estrategias que utilizan los estudiantes para afrontar el estrés y su percepción sobre la importancia del cuidado de la salud mental dentro de la vida universitaria. Perfecto. Salud mental. ¿Qué sería la salud mental para ustedes, para el grupo? Ya, adelante, adelante. Cómo en nuestra vida
vida diaria influye en la forma en cómo nos comportamos o cómo alrededores de nuestras circunstancias se nos presenta y eso hace que afecte a nuestra salud. Puede ser emocional, físicamente, eh, eso, eso puede ser, licenciado. Ya, no, o sea, seguimos hablando de los factores, pero ¿qué sería la salud? ¿Es sentirse bien? ¿Es sentirse tranquilo? ¿Cómo me definen así ustedes? Mental. En sus palabras, no necesito teoría. Si hablamos de salud es sentirnos bien, o sea, tener, tener buena comunicación. La salud nos ayuda si estamos bien mentalmente, si nos alimentamos bien, nuestra salud va a estar bien. Todo depende en cómo también nosotros pensamos, cómo influye nuestro pensamiento también. Ya. A ver, aquí ese es el problema cuando tomamos a veces algunos términos que son un poco amplios. Es que salud mental se lo puede ver desde muchos puntos de vista. De nuevo, es un término gigante. ¿Ya? Podríamos precisar la salud mental como el simple hecho de, es incluso, no estoy estresado, salud mental. Entonces podríamos referirnos simplemente con la salud mental a la presencia o ausencia del estrés. ¿Ya? Podríamos referirnos también con salud mental a sentir tranquilidad, no estar con ansiedad, el tener una buena actitud para afrontar las adversidades, es decir, sería la resiliencia. Es por eso que les digo, una palabra tan amplia como salud mental nos complica. Ahora, interpretemos algo en esta infografía. Miren al estudiante que está al centro. Falta de tiempo, muchos trabajos, presión por obtener buenas calificaciones, preocupación por el futuro. Eh, ¿Cómo estaríamos ahí? ¿Qué otro nombre le podríamos dar a la salud mental ahí? ¿Qué ven que le está pasando a ese estudiante? ¿Qué está? Interesante. Porque especialmente algunos iban a decir estrés. Yo sé que iban a decir estrés. Y no es que se equivocan. Pero hay un factor que Elena se ha dado cuenta de por qué decir depresión. Es la forma en que lo está afrontando y especialmente cuando agregamos la preocupación por el futuro. ¿No? El hecho de estar abrumado te puede generar un malestar emocional, pero una forma en la que se presenta ese malestar emocional puede ser la depresión. Más deprimidas de nuevo de la historia de la humanidad. Somos expertos, campeones, pero en lo peor, su generación y la mía. ¿No? Entonces estamos bien deprimidos, dice ustedes y nosotros. Ahora, por eso es un problema bien serio. Y lo peor es que en algún momento se hacía énfasis en que las damas están bien deprimidas, etcétera, pero los varones también, les comento. O sea, hay un índice de depresión muy alto. Mucho incluso hay investigaciones que dicen es porque mucho se difunde la idea de deprimirse. Es como la epidemia que ha habido de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Lo hagan famoso y todos hablen de eso y lo diagnostiquen a diestra y siniestra, era muy poca la gente que supuestamente tenía. Y luego de repente, como epidemia ha aparecido, por modas a veces. Es decir, lo que pasa, no modas de ustedes, no es que por moda yo voy a decir que estoy deprimido, es que está de moda estar deprimido y me vuelvo emo, ¿no ve? No, eso sí fue una moda, pero la realidad es que más bien la moda de los profesionales en las ciencias de la salud, especialmente en psicología, ellos nos llevan a generar este tipo. Y todo el mundo está hablando de ellos y uno empieza a preguntarse, ¿y si estoy deprimido? Y luego se retroalimenta. Esto es el efecto de retroalimentación, donde si tú te dices estoy triste, vas a estar triste. Entonces es bastante interesante. ¿Por qué les digo esto? Porque es un problema que se dan cuenta que es un tema bien amplio, ¿no? Para todos. O sea, es un tema grande del que se puede hablar. Es un tema también determinante, muy importante, el tema de la depresión. Yo quizás diría el efecto del estrés académico en la depresión, pero hay un problema. Es bastante complejo diagnosticar depresión que se podrían utilizar para hacer un examen a priori, pero las conclusiones serían limitadas. Nosotros diríamos, tal cantidad de los estudiantes aparentan tener un posible caso de depresión, pero
es un aparentan, porque la depresión no se puede medir solo con un test, sino que lo que se hace con el test es detectar la posibilidad de que haya y luego se hace otra serie de análisis para ver si nuestros temores se confirman. Y es un test grande que se hace con profesionales de diversas áreas, igualito que se podría hacer, es un tema bonito, no se ha hecho antes, no se ha hablado en relación con la depresión en específico, si eso lo tomáramos como la salud mental. No se lo ha hecho, se lo ha hecho con el estrés, el estrés se lo ha hecho con el burnout, etcétera, pero en la depresión así en específico, relacionar el estrés, no lo hemos hecho aquí en el curso de Sociedad. Incluso si ven estudios en Bolivia, hay escasos estudios donde estemos tratando de relacionar lo que sea con la depresión, porque es un tema del que todavía no se está hablando bastante en nuestro contexto. Me sigue gustando más la segunda, ¿no? Si yo tuviera que calificar, la segunda es mi favorita, esta sigue y la primera no es que sea mala, pero la primera sería la que me parece, no es que no sea interesante, simplemente que estas me parecen más interesantes. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda más del grupo. No, no, licenciado, está bien, muchas gracias. Entonces vamos a tomar la segunda idea. Creo que también para mí es muy interesante. Perfecto. Muchas gracias. ¿No? Siempre para tomar las decisiones. Y tengan cuidado, el uso de la inteligencia artificial es bueno, pero tengan cuidado que no les amplíe las variables. Díganle como condición que no expanda demasiado la terminología, que les resuma un término en específico, porque si les empieza a hablar de todo, en vez de ayudarles a sintetizar la lectura, les está haciendo ampliar más y dispersar la lectura y no les está ayudando, les está perjudicando. ¿Ya? Eso tengan cuidado todos al utilizar. Ya saben que para mí no hay problema en la parte de investigación en utilizar inteligencia artificial. En la parte de escritura, cuando hagan sus documentos, ahí sí, por favor, a manito. Ustedes, las infografías igual. ¿Por qué? Porque es una parte del proceso didáctico para que ustedes se acuerden lo que están haciendo y no se pase lo que decía un grupo anterior, justamente que se pierda al terminar el curso. Ahora, continuamos por favor con el siguiente grupo, que era el de Patricia. Buenas tardes, doctor. Adelante. Muy bien. Muy buenas tardes. Quería presentar aquí el grupo, los temas que estamos viendo. Bueno, el primero sería el uso de la inteligencia artificial negativa y la relación que tiene esto con la autonomía académica, el pensamiento crítico y el rendimiento académico en los estudiantes de la carrera de Administración de Empresas. Bueno, esto porque la inteligencia artificial es una gran ayuda a su trabajo, a diseñar diapositivas, infografías, etcétera. Pero muchas veces esto realmente, aunque es una ayuda, realmente nos está reduciendo nuestra iniciativa personal. En lugar de impulsarnos, nos está llevando hacia atrás. Y en la carrera en la que estamos, donde nosotros somos los que tenemos que tomar decisiones gerenciales, esto podría llegar a ser un problema, ¿no? La dependencia de que la IA me confirme todo lo que tengo que saber o lo que tengo que decir o cómo debería estar, y esto queremos tomar decisiones ya en la vida profesional como gerentes, etcétera. Ya. Está bien, o sea, uso ya la generativa, entonces ya me han precisado que van a hacer una comparación, bueno, seguramente entre los principales, ¿no? ChatGPT, Gemini, ya. El pensamiento crítico y el rendimiento académico. Al rendimiento académico me imagino que lo quieren vincular quizás con una correlación, simplemente diciéndoles cuáles son tus calificaciones, ¿no? ¿Qué sería el pensamiento crítico? ¿Cómo lo van a relacionar? ¿Cómo vamos a medirlo? Bueno, eso un poco de medirlo. Bueno, el pensamiento crítico más está relacionado con, como personas necesitaríamos desarrollar algún pensamiento crítico para no simplemente seguir las reglas que nos imponen, ¿verdad? Para no seguir los estigmas y, bueno, queremos evaluar aquí si la inteligencia artificial está afectando realmente a nuestro pensamiento crítico
nuestra capacidad de pensar, que ChatGPT básicamente no nos dé nuestras ideas o las convenciones que deberíamos de seguir básicamente. Ya, pero ¿cómo vamos a identificar en los estudiantes, en sus compañeros, ya sea con entrevistas o ya sea midiéndolo, cómo vamos a identificar si están, digamos, por decirlo así, en palabras bien sencillas, si están bien en pensamiento crítico o están mal para poder relacionarlo a la inteligencia artificial o a su uso? Eh, bueno, tal vez una opción podría ser preguntarles si es que, por ejemplo, si ChatGPT algún valor que deberían de seguir, si es que ellos lo siguen simplemente porque lo dice la IA o siguen alguna convención que les sugiere la IA. Tal vez por esa parte podríamos evaluar qué tanta influencia tiene, ¿no?, en su pensamiento, en su forma de cómo actúan los estudiantes. Ya. Bueno, esto sería un poquito ir por la percepción. Miren, una forma quizás efectiva de ver el tema de pensamiento crítico, hay un factor que va ligado al pensamiento crítico, ya que es la divergencia. Cuando la IA nos dice qué hacer, en general se está repitiendo lo que todos le dicen también a la IA, porque simplemente revisa qué es lo que más se repite y eso nos dice, ¿no? Entonces, pueden hacer similar a lo que proponía un grupo anterior, hacer dos grupos focales, uno con uno primero, en el que les dan una temática de discusión y les dejan utilizar sus celulares. Es más, los pueden incentivar a utilizar y que pregunten a la inteligencia artificial acerca de esta problemática, que les diga cómo podrían resolver y ver si todos llegan a un consenso rápido. Y aunque eso podría parecer bueno, eso está demostrando que no están generando ellos un proceso de juicio en base al pensamiento crítico. Especialmente si dejamos por ahí muchos detalles que pueden ser bien particulares y contextualizados, que la IA no va a ver, porque la IA solo va a ver la pregunta en general, ¿no? Si a la IA le preguntamos, ¿qué hacemos con el problema de la pobreza, digamos? Nos va a dar soluciones generales como en todo el mundo, pero no nos va a dar particularizadas. Entonces ahí es donde vamos a ver la precisión de qué tanto le están agregando ellos de valor en base a lo que piensan. En el segundo grupo ya es sin IA y sería lo genial que sean las mismas personas y ver con qué profundidad lo desarrollan. Ver si realmente hay cruce de ideas, discuten más, ¿no? Y hay mayor significancia del contexto y las condiciones especiales a las que se enfrentan. Porque si no, estamos formando profesionales para receta, ¿no? Que es lo que muchos a veces quisieran, pero no es así la vida, donde decimos, este problema, receta si fuéramos cocineros, pero lamentablemente no es así. Entonces, se puede. Eso simplemente me asusta un poquito el cómo van a medir ustedes el pensamiento crítico. Incluso, ya que van a enfrentarse al pensamiento crítico, yo los animaría a que eliminen el rendimiento académico para que no se haga muy grande el trabajo. Pero si quieren hacerlo, adelante. Es bastante sencillo. Solo mediante una encuesta se pregunta promedios y ya está. Pues con eso lo van a poder comparar los tres. Aunque interesantemente, teniendo las tres variables, se puede, porque podemos ver, a ver, este estudiante usa inteligencia artificial, tiene elevadas notas, pero su pensamiento crítico muy bajo. Entonces, en ese análisis podemos darnos cuenta de que parece que la inteligencia artificial les está ayudando a obtener buenas notas, pero no a desarrollar sus capacidades profesionales. Sí, pensamiento crítico, no hay profesional. ¿Ya? Entonces, eso respecto a la temática. Me gusta el problema, pero tienen que visualizarlo bien, cómo van a hacer, en especial, la medición, porque me pareciera que están yendo a medir, o si no, la indagación acerca del pensamiento crítico. Está bien, muchas gracias. A la siguiente, queríamos concentrarnos en tal vez generar, ¿no?, alguna investigación que pueda ser útil y pueda tener algún impacto, ¿no? Y bueno, el siguiente tema era el uso de las billeteras móviles y su efecto en los patrones de consumo en los estudiantes universitarios de la CAE. Bueno, esto porque en Bolivia se está desarrollando, ¿no?, el uso de billeteras móviles como Tigo Money, Yape, y queremos ver el efecto
Los patrones de consumo, frecuencia, el monto, el tipo de gasto, ya sea que gasten en gastos diarios como su desayuno, comida, transporte o tal vez en gastos académicos como fotocopias, etcétera. Básicamente esa era nuestra aproximación, tratar de evaluar esto. Ya. ¿Cómo vamos a saber que el hábito de consumo o el hábito que están viendo es específicamente por las billeteras móviles? Esa sería la pregunta más importante. Eso sí lo queremos aislar, pero no necesariamente tenemos que verlo así. Si lo van a ver como cualitativo, perfecto. Entonces simplemente vamos a quizás hacer entrevistas y quizás grupo focal, si da el tiempo, para poder preguntarles, ¿utilizas? ¿Cuándo utilizas? ¿Cómo utilizas? Quizás algunas preguntas críticas acerca de si tienes ciertos problemas, cómo te has quedado sin dinero, o sea, ya no te ha alcanzado porque lo has gastado mucho, estás ahorrando a las plataformas de este tipo, ¿no? O sea, un poco para saber esos parámetros específicos de consumo. Esta investigación la hicieron el semestre, perdón, el año pasado en Sociadem, pero sí siento que se podría complementar más la información. No es que lo hayan hecho mal los muchachos, simplemente que les ha faltado el tiempo para profundizar tanto como ellos hubiesen querido. Entonces, sí me parece interesante para poder aplicarla. Yo creo que va a ser eso, una orientación bastante cualitativa para darle ese factor interesante. Quizás al final, si les queda tiempo, pueden hacer una encuesta para poder generalizar los datos, pero si no, se va a quedar en cualitativa. ¿Ya? El tema es bueno. Está bien, muchas gracias, doctor, por las indicaciones. Ya, y como último, teníamos, bueno, más allá de la percepción de inflación e incertidumbre cambiaria y su incidencia en las decisiones de ahorro consumo y los hogares de los estudiantes de la carrera de administración de empresas, bueno, ya sean los hogares o simplemente de los estudiantes. Bueno, esta investigación vendría más relacionada a, bueno, estamos en un contexto inflacionario y cómo los estudiantes están enfrentando esta presión cambiaria, si es que están realizando algunas inversiones para mantener, ¿no?, su capacidad adquisitiva, cómo es que están viendo, está afrontando básicamente. Ya. A ver, este tema sí es absolutamente novedoso, ¿eh? Por lo menos ahora en el curso, incluso con los años anteriores. Me gusta el enfoque que se le está dando desde para pensar en sus hogares, pero específicamente de los estudiantes. Yo veo que el medio para obtener la información son los estudiantes, es lo que percibo. O sea, le vamos a preguntar al estudiante cómo están haciendo con el ahorro en tu casa, o sea, que están, no sé, están guardando en dólares, o sea, me imagino que ese es la dirección que le están dando para poder identificar esa percepción de la inflación, también más específico seguramente de qué opinan, qué expectativas tienen para el país, etcétera. Por ahí estaríamos yendo, ¿no, Jeremy? Sí, exactamente. ¿Qué percepción tienen y en base a esa percepción, sobre todo, qué decisiones están tomando para enfrentar esta presión cambiaria, ¿no?, de evaluación? Ya, esta investigación se puede proyectar, pero de una forma que es la que ustedes estarían haciendo para el artículo científico, nos estaría dando las bases de lo que reflejaría las condiciones de todo el país. Ustedes saben, en este momento hay muchas cosas que están al pendiente. No sabemos si va a bajar o va a subir la vivienda. ¿No? O sea, mejor dicho, se va a quedar ahí o va a bajar. Todavía no hay el ajuste del tipo de cambio y no sabemos cómo van a reaccionar las personas. Pero el conocer esa información nos diría ya un indicio de qué sucede. Si la mayoría de las personas que entrevisten dicen en sus casas están invirtiendo en terrenitos, en casitas, o sea, alejados, ¿no? Puede ser o uno grande de por aquí, digamos, o sea, distintos montos de dinero, pero finalmente probablemente los bienes raíces no van a bajar. O sea, lo que les digo es que los datos que se puedan obtener de esto, de esta investigación, se pueden utilizar para un sinfín de
investigaciones de otro tipo que los van a utilizar, porque necesitamos conocer qué piensan en las casas de este proceso económico que estamos viviendo. Y hasta ahora, por lo menos yo públicamente, o sea, que se haya hecho público, mejor dicho, no he podido encontrar ni una sola investigación que esté abordando estas temáticas. Y la estaba buscando para la carrera. Entonces les digo, es un dato o una serie de datos de los que hay bastante necesidad. Me gusta el tema, es viable. Y si tuviera que elegir, estimado Jeremy, este es el tema que más me gusta por su carácter novedoso y lo veo muy realizable por la orientación que le han dado al verlo desde los estudiantes y no tratar de ir a los hogares a descubrir qué sucede, peor de personas que quizás no conocemos. Muchas gracias, doctora, por sus recomendaciones y por su guía. Entonces vamos a decidir en qué tema y muchas gracias y lo práctico. Listo. Perfecto, estimado Jeremy. Entonces decidan ahora con su grupo. Continuamos entonces. Vamos a seguir con el grupo de Josué y luego con Isaé, por favor. ¿Está alguien del grupo de Josué? Les leo completo. Sí, licenciado, ¿se me escucha? Sí, le escuchamos, Josué. Ya, perfecto. Se prepara luego, por favor, Isaé y luego Ángela. Licenciado, yo estoy en el grupo de Josué, por si acaso, entonces sería después Ángel. Ah, ya, perfecto. Estaban levantando los dos por si acaso. Ya está, licenciado, ¿se ve? Un segundito. Ahora sí, ya vemos. Un conejito. Ya, adelante. Bueno, licenciado, sobre mi grupo hemos destacado 4 ideas para la investigación. Voy a pasar la palabra a mi compañera. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Isaé y una de las ideas como tal era de qué manera influye usar la luz correcta para hacer tareas de estudiar. Como tal, al momento de estudiar siempre queremos hacerlo bien las cosas y algunas veces no utilizamos la luz correcta mediante ya usemos laptop o solamente estamos haciendo en hoja y quisiera averiguar qué utilizan más y tal vez recomendar entre sí. Ya, perfecto. Textos más famosos, ¿no? de nuestra profesión, los de Elton Mayo, de la luz para la productividad en el trabajo. Esto es básicamente estudiar ese tipo de productividad. Estas investigaciones no se han actualizado. No sabemos si sigue siendo con las mismas condiciones de luz. Creo que con su grupo no lo he mencionado. Con mis cursos suelo mencionar alguna vez. Se veía condiciones de luz en las que eran óptimas para trabajar, las cuales cambiaron bastante con lo que fue mi generación en su momento de adolescencia, que todos acostumbraron la productividad, el momento o el nivel de luz en el que era más productiva esa generación ha sido con la luz ausente, o sea, básicamente con la luz mínima para trabajar, solo la computadora básicamente encendida si es que están trabajando ahí, pero no sabemos si eso se ha mantenido, incluso en la misma generación puede haber cambiado con los años. Es muy interesante la temática, me gusta, es bien claro lo que se quiere hacer. Yo me imagino que va a ser experimental, ¿no? Que van a tomar varias condiciones de luz y van a ver cuál es el estudio, me imagino, con una pequeña evaluación. ¿Sería eso? Sí, exactamente. Es que yo en especial ya tengo en mi cuarto las 3 luces, neutra, la cálida y la de doctor. Y hay diferencia, entonces sería bueno ver o si no preguntar qué tipo de luces utilizan, si solamente utilizan la luz del cuarto y ya ahí con linternita intentan ver. Claro, exacto. Perfecto. Va a ser muy interesante el trabajo. Puede partir también de forma cualitativa, no necesariamente tienen que hacer un experimento o ir por lo cuantitativo. De por sí es un tema del que no van a encontrar mucha información de inicio, al menos no actualizada. Entonces, adelante, adelante, es muy buen tema. Gracias, Lick. Sígame, compañera, o compañero, o ñere. Sí, buenas tardes, Lee. ¿Se me escucha? Le escuchamos, Lineta, Okay. adelante.
Creo que esta idea ya la habíamos escuchado, pero la explico. En este caso, bueno, el problema era sobre la influencia de los hábitos alimenticios y qué tiene esto y en cuál es el valor que impacta en el rendimiento académico a los estudiantes de nuestra carrera y a compañeros que a veces no desayunan o no comen. Entonces, ¿de qué manera esto afecta a sus calificaciones? En sí, buscamos analizar cómo la carencia de su dieta equilibrada puede afectar en el desempeño de su rendimiento académico. Acá tenemos dos variables, la variable independiente que serían los hábitos alimenticios y la variable dependiente que sería el rendimiento académico. Pero no sé si está bien, licenciado. No, está bien. Analicémoslo, miren, en el otro grupo lo que se percibía, por lo menos en mi opinión, era que querían hacer más que nada una vinculación con lo que sería más que nada la prevalencia de comidas chatarros, el tipo de comida que estarían consumiendo. Yo veo que ustedes lo están haciendo más una vinculación acerca de los hábitos como tal de alimentación, de si se alimentan en hora, de si comen una cantidad adecuada, ¿no? Hay la típica de como una sola vez al día en el almuerzo, como hasta quedar hinchado para nada y me boto a dormir porque no aguanto el sueño, ¿no? Porque comes calorcito a dormir, ¿no? Como gato. Entonces, hay esos distintos hábitos que se podrían identificar. Yo lo veo como una investigación distinta, lo que ustedes están queriendo plantear. Es una buena investigación. Previamente, les dije, había habido alguna investigación al respecto, pero no es esta la orientación que se le había dado. Entonces, va a ser completamente novedoso los resultados que se tengan. Me parece más una investigación inicialmente cualitativa y luego poder generalizar, ¿no? Porque primero hay que averiguar, bueno, qué tipos de malos hábitos se están generando. Incluso entre ustedes se pueden entrevistar, pero quizás sería mejor tal vez a un compañero de otro de los grupos para no generar un sesgo indirecto, pero sí tratar de identificar algunas deficiencias en los hábitos. Claro, primeramente haciendo una revisión teórica para ver qué hábitos alimenticios se pueden considerar, ¿no? Para tener más o menos una idea de qué preguntar. Pero se puede, y es una buena investigación. Es interesante. Listo, licenciado, muchas gracias. Ahora sí vamos a pasar con la tercera idea. Listo. Licenciado, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Adelante, Josué. Ya bueno, sobre la tercera idea que teníamos definida es sobre el problema del rendimiento académico en base al desuso de las bibliografías. Hay muchos licenciados que se optan por obtener información de libros recientes, de otros libros anteriores, incluso tienen muchas bibliografías, digamos, de 3 a 4, o incluso son algunos licenciados que toman solo una bibliografía, que sería uno. De muchas bibliografías he visto que varias se estudian, pero no se toma en cuenta todo lo que es el contenido. Por eso estaba las bibliografías por parte de los estudiantes, de cómo toman en cuenta este tipo de libros para el desarrollo académico. E incluso esto afecta mayormente en el desarrollo de las notas, ya que algunos leen o algunos también aprenden por sí mismos, o algunos también se enfocan en bibliografías apartes. Y también bueno, de esta problemática salió también otras problemáticas. ¿Qué pasaría si solo tendríamos una bibliografía por la carrera, si tendríamos varias bibliografías? El rendimiento sería más escaso o sería más ampliado, o incluso los estudiantes tomarían en cuenta lo que es el temario. Algo así, licenciado. Ya, perfecto. Pero me parece que está al revés en la redacción, ¿no? Porque dice cómo influye o de qué manera afecta el rendimiento sobre el desuso de bibliografías. No sería como la bibliografía y además dice biografía, ¿no? Cómo la bibliografía afecta el rendimiento, quizás usted, pero por el resto de la explicación que me daba, veo que en general están queriendo ver cómo afecta a la bibliografía.
si es antigua, si es vieja, si nos da muchos libros, si nos da pocos libros, si vemos el libro en clase o lo da como lectura complementaria. Yo me imagino que todas esas preguntas ustedes están queriendo responderse para saber cómo la bibliografía que está utilizando el docente afecta al hecho de que ustedes puedan tener mayor o menor rendimiento académico. Ese sería, ¿no?, el centro, estimado Josué. Perfecto, no, entonces está muy bien el tema, no lo he visto hasta ahora, ni siquiera solo en el curso de Sociedad. Creo que nunca he leído un artículo, ni tesis en el que estemos abordando desde este punto de vista el cómo mejorar pues el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es interesante, estamos en procesos de rediseño curricular obviamente en la carrera y va a ser bueno tener un fundamento para decir en cada materia deberíamos colocar 2 libros básicos o 2 complementarios. Tal vez lo mejor es tener un libro. No lo sé, eso vamos a averiguar con su investigación. Si es uno solo tener, si son varios tener, etcétera. Ya, entonces, buena la temática, me gusta y es viable y es bastante relevante. Ok, licenciado. También tenemos una cuarta idea. No sé si mi compañero está presente. Lo voy a pasar. Paso la voz. Ya. Sí, estoy presente. Ya, adelante, José. Buenas tardes, doctor. Quería mostrar mi idea que se trata a veces acerca de sobre el nivel de exigencia que tienen los pequeños en la vida cotidiana, en su consumo, ya que me di cuenta que en base de la filosofía de la calidad total que se aplica en Administración 4, en acerca de los productos y servicios que se ofrecen a las personas, me he dado la hipótesis de que aquí en Bolivia, por lo menos aquí centrándonos en La Paz, no somos tan exigentes en la parte de la adquisición de productos o servicios, ya que inclusive conseguimos productos que no son buenos o de buena marca, o también a pesar, digamos, de que está mal hecho, aún así lo pagamos. Y esto para poder dar más que todo una evidencia acerca de que si se puede aplicar la calidad total, la filosofía aquí en Bolivia, o bueno, en La Paz. La temática está buena, ¿ya? No sé, habría que precisar, no solo decir exigentes en cuanto a la calidad, porque podríamos ser exigentes en cuanto a otra dimensión, podría ser la rapidez, podríamos ser exigentes de acuerdo al costo, ¿no? O sea, que sea barato. Entonces hay que precisar calidad. Después, la idea se entiende. Lo que sí un poquito quizás yo lo cambiaría sería precisar en un rubro, en un producto más específico, porque las priorizaciones que se dan a las 3 dimensiones que solemos utilizar, que es, bueno, son 4 en realidad, pero ya, lo voy a resumir. Digamos, rapidez, costo y calidad son distintas por producto que estemos comprando. Hay una persona que puede ser muy exigente en la calidad en un producto, por ejemplo, si ustedes están comprando tal vez medicinas, ¿no? No voy a comprar el más barato, tal vez voy por quizás con el médico, ¿no? Cuando van a hacerse atender al hospital. Y al mismo tiempo puede ser que en otro tipo de cosas, por ejemplo, eh, para ir a comer, la sopita de fideo de 6 pesos, digamos, que no sé de dónde, pero por alguna razón han encontrado una sopita de 6 pesos. También por eso han llegado al hospital probablemente, pero muy aparte de esa vinculación, estaría el hecho de que en un producto estoy buscando precio, en otro estoy buscando calidad, en otro estoy buscando rapidez, etcétera. Entonces, yo si se animan por este tema, les recomendaría que se precisen en algo más específico, digamos, qué tan exigentes somos en cuanto a la comida, digamos, ¿no? Y desde ahí trabajar. Pero el tema es bonito, es bastante viable. Yo quizás también lo reduciría para hablar desde... Eh, quizás desde los estudiantes de la carrera de administración de empresas, porque hablar en general de la población paseña, o sea, de la ciudad de La Paz, nos va a obligar a sacar una muestra bastante amplia en la que van a tener que ir a distintos puntos a tomar información, que no es que no sea posible,
es que me preocupan los tiempos. A mí siempre me preocupa que les falte el tiempo para terminar, y quizás yo les recomendaría, como también es parte de hacer un ensayo a modo de aprender a investigar, que los reduzcan a la carrera de administración de empresas, también para precisar. Incluso estaríamos ayudando a crear un perfil del consumidor universitario, ¿no? De sus hábitos de consumo. Esas serían mis recomendaciones. El tema es viable, es bonito, estimado José. Listo. Perfecto. Ahora los reflexionan en el grupo y ya saben, tienen que decidir con cuál se van a quedar. ¿Alguna recomendación, Lick, que nos podría dar de los 4 temas, por favor? A ver, a ver. A ver, subiremos. No me acuerdo el orden, me acuerdo los temas. Me acuerdo que el segundo era, si no me equivoco, el que más me gustaba. Hemos tomado el tema de la bibliografía, me gusta bastante. De la alimentación también. El primero igual era muy bueno. El primero era acerca de la luz, ¿no? El de la luz un poco me preocupa cómo lo van a operacionalizar, pero de que se puede, se puede. Es solo que lo veo más quizás que va a ser naturalmente experimental, y me preocupa cómo podríamos abordarlo sin hacer un experimento. Seguramente tendríamos que hacer un experimento para poder ver las condiciones de luz. Con esta luz primero les hacemos leer y, no sé, resolver un cuestionario. Luego con este nivel de luz, luego con este nivel de luz. Ya también hay que ver velocidad, habría que ver cuánto tardan en leer un texto en esta luz y en esta luz. Entonces, lo veo muy experimental, lo que es excelente, pero si es que van a poder desarrollarlo de forma experimental. Si no, iría más por el tema de la alimentación quizás, o por el tema de la bibliografía. El de la bibliografía me gusta bastante, es una indagación bastante dinámica, cualitativa me parece, prevalentemente, o sea, primordialmente va a ser cualitativa, y les va a dar mucha apertura para usar todo tipo de instrumentos. Quizás por ese sentido el que más me gustaría sería el tercero, luego el primero y luego el segundo. El cuarto me gusta, pero es que hay que precisarlo. Ahorita está todavía como que muy amplio y se podría precisar más. ¿Ya? Entonces ese sería más o menos a lo que me gusta, ¿no? Un poquito por temas argumentados, pero también quizás es un tema subjetivo. Está bien, licenciado, muchas gracias por su retroalimentación. Listo, gracias a usted, Araceli. Ya, continuamos entonces, por favor, con el grupo de Ángela. Por si acaso, mientras... Listo. Por si acaso, mientras está el grupo de Ángela, luego tenemos el grupo de Brian, luego el de Victoria, luego Paulette y luego Mireya. Después de ese grupo, ¿hay algún grupo adicional que no estemos todavía tomando en cuenta en la lista, considerando la fotito o la captura que envié al grupo? ¿Hay tal vez algún grupo que le falta y que no está en esa lista? ¿Levantan la mano? Ya. De Janely. De hecho hay varios. 3 grupos. Ya. No se preocupen, nos vamos a dar tiempo para todos. Si se nos acaba el tiempo de esta clase, ni modo, la del sábado más nos vamos a comer para poder acabar, pero sí o sí vamos a poder revisar las ideas de todos. ¿Ya? Bueno, continuamos entonces. Tenemos 3 grupos adicionales. Ya. Pueden comenzar, adelante. Está bien, licenciado. Como primer tema hemos elegido el impacto de la dependencia de herramientas de inteligencia artificial en el desarrollo del pensamiento crítico y la redacción original en la carrera de administración de empresas. Nuestro principal objetivo al haber elegido este tema es analizar cómo la dependencia del uso de herramientas de inteligencia artificial influye en el desarrollo del pensamiento crítico y en la capacidad de producir redacciones originales en los estudiantes. Ya. Está bien. Es similar a lo que proponía antes el anterior grupo, ¿no? Pero como están mencionando impactos, sí me parece que están queriendo hacer sí o sí un experimento. Además, adelante. Correcto, licenciado.
nosotros bueno, teníamos pensado hacer con grupos focales y la manera de calificar eso sería con rúbricas, ¿no? Como usted lo mencionó en un grupo, dos grupos anteriores. Claro, exacto, ¿no? Tendrían que realizarlo bajo esa perspectiva. Está bien, me parece un trabajo interesante. Además que veo que ustedes dicen en la redacción original. O sea, también quieren, junto con el pensamiento crítico, quieren que sean capaces de escribir algo, ¿no? Algo sin ayuda de. Entonces creo que ya voy vislumbrando más o menos cómo quieren hacer el experimento. Básicamente pidiéndoles que hagan una redacción, ¿no? Y que, bueno, claro, para llegar a esa redacción obviamente están utilizando el pensamiento crítico. ¿Es viable? Es solo el tema de desarrollar, de diseñar el experimento. Es un poco un reto hacer un experimento por la dificultad de controlar los factores, por la dificultad de conseguir compañeros que nos apoyen en el, como, bueno, como conejillos de indias, ¿no? De nuestro experimento, pero es factible. Y está bien, es un tema interesante que se puede desarrollar. No lo veo igual al que había presentado el grupo de Jeremy, porque ustedes están enfocándose ya más particularmente en el hecho de que puedan redactar algo, ¿no? Que puedan construir una redacción original, más allá de resolver un problema, ser capaces de escribir algo novedoso, digámoslo así. Entonces está bien, es un buen tema. Está bien, Listen. Va a continuar mi compañero con el siguiente tema. ¿Listo? Adelante, adelante. ¿Se me escucha, doctor? Sí, le escuchamos, David, adelante. La segunda idea que teníamos era sobre el uso de herramientas de pagos por QR en tiendas de barrio en el Mercado Rodríguez de la ciudad de La Paz. Nuestro objetivo es analizar los factores socioeconómicos y tecnológicos que influyen en la adopción de los pagos QR en la zona del Mercado Rodríguez de la ciudad de La Paz. Queremos analizar si el tendero tiene miedo a las estafas o es la costumbre de usar efectivo, si es la edad del comerciante la que impide realizar estos tipos de cobros o pagos por QR, la calidad tecnológica, que si el celular del comerciante es antiguo o tal vez la falla del internet, y por último la presión del cliente, si el cliente no tiene efectivo y presiona al comerciante a usar el pago QR. Ya. Que es el uso de herramientas de pagos por QR. La frecuencia de uso es lo que estaríamos tratando de ver, ¿no? En este lugar. Sí. No, las características de uso sería, ¿no? Para entender quién lo usa, por qué no lo usan. Sí. Ya, para tomar la información, ¿qué haríamos? Nos quedaríamos ahí una tarde, digamos, y preguntando, tal vez entrevistando o encuestando a las personas que vayan pasando, porque también yo veía a ustedes que decían quienes no utilizan también por qué, ¿no? Y eso sería un poquito de cómo vamos a tomar la información, lo que me queda duda. No, nuestro objetivo, ¿cómo vamos a realizarlo? Es ir a la zona del Mercado Rodríguez y hacer una encuesta de 20 a 30 tiendas de barrio y preguntarle a los dueños, de estas tiendas, que de qué manera usan y si es que usan los pagos QR. Claro. Ya, perfecto. Me parece bien. Me parece que es adecuado. Ustedes lo están queriendo investigar desde el punto de vista indirecto, ¿no? O sea, tomar esos datos desde el vendedor, no desde la persona en particular. Los hábitos, sí. Bueno, se ha hecho ya investigaciones sobre esto por si acaso, a nivel tesis igual,
no quitándole el mérito, ¿no? Simplemente no lo han hecho precisamente en el Mercado Rodríguez, lo han hecho en distintos lugares o de forma general, pero lo que sí me queda un poquito la dificultad es si van a lograr las entrevistas, porque muchas veces los comerciantes no quieren hablar, no quieren que les hagan perder el tiempo. Eso sí les adelanto, ¿no? Como un factor. Si tal vez tienen conocidos ahí, tal vez trabajan incluso por la zona, es más fácil hablar con la gente, ¿no? Pero si no es el caso, sí les diría, quizás sería bueno que eh, ir tentativamente y decirles si aceptarían una entrevista, etcétera, para ver cuál es más o menos el clima de la gente, si están eh, dispuestos a, ¿cómo lo diríamos? O sea, dispuestos a darles la entrevista, ¿no? Si van a estar dispuestos o no. Entonces, eso sería bueno ver, para ver si deseamos continuar o no con esa investigación. Pero después la investigación es buena, ¿no? Es de suficiente profundidad, es un tema realizable, si conseguimos ese dato. Está bien, doctor. La siguiente idea. Está bien, licenciado. Como última idea tenemos factores que influyen en la fidelización de los estudiantes de administración de empresas hacia las carreras de la facultad. Como objetivo tenemos determinar los factores clave que influyen en la fidelización de los estudiantes de la carrera hacia las carreras de la facultad, evaluando el peso de las estrategias de fidelización empírica, como ser el trato personalizado, la conocida YAPA y el crédito informal, que sería el FIAR, ¿no? Frente a variables funcionales como el precio, la cercanía y la tecnología. Yo creo que frente a deliveries y otro tipo de estrategias de marketing, de otro tipo de como puede ser supermercados, mini markets, ¿no? Claro. Me parece súper interesante, ¿no? Creo que no hay investigaciones mucho al respecto. O sea, me refiero en la particularización del mercado, ¿no? En las caseras de la facultad, o sea, en hablar de lo que pasa dentro de la universidad, ¿no? Y hacia los estudiantes. Sin embargo, sí hay investigación sobre esto, obviamente en otros contextos. Me gusta. De hecho, no de ninguna forma desestimando las otras ideas, esta sería mi favorita porque la veo mucho más realizable, porque está cerca a ustedes, los sujetos de investigación igual están más cerca a ustedes y los resultados me parecen interesantes para poder mostrarlos al nivel de la universidad, para saber también, de nuevo, estamos ayudando a crear un perfil del consumidor universitario, que de hecho luego alguien podría hacer una investigación recopilatoria cualitativa para crear el perfil del consumidor, del estudiante de la carrera de administración de empresas, ¿no? Pero eso ya es a posterior. En todo caso, me gusta, realizable, creo que está bien expresado, al menos como idea, y se puede desarrollar. Muchísimas gracias, doctor. Algo que no, bueno, tienes razón, ¿no? Esta última idea a mí también me gustó demasiado. Algo que en lo que nos pueda ayudar a mejorar tal vez la idea, o está bien así tal cual. Ya, no, es que la idea se va a ir construyendo según vayamos elaborando cada etapa. Vamos a hacer objetivo general, específicos, formulación del problema, todo. Pero sí les puedo adelantar. Me gusta que ya están planteando la idea de que pueda ser mixto, ¿no? Porque seguramente lo va a hacer. Usualmente cuando no sabemos, no hay de dónde sacar información para tener una idea de qué podrían ser esos factores de fidelización, lo primero que hacemos es hacer una entrevista, ¿no? Entonces tendría que ir quizás en ese orden, primero por lo cualitativo y entrevistar puede ser a las caseritas, puede ser a los estudiantes, a uno pero que esté comprando ahí, porque tal vez no compra de ahí, ¿no? Y entender por qué compra de ahí, por qué no compra del otro kiosco, o sea, y tratar de, en esas preguntas que le hagamos, un poquito identificar qué es lo que le está gustando de comprar ahí, y de ahí se puede hacer una encuesta para generalizar más. Esas son las dos etapas del cualitativo y cuantitativo que podrían utilizar para poder profundizar. También toda la información en el momento quienes estamos entrevistando porque no quieren hablar mucho o no les da la confianza, pero cuando están en grupo varias personas, que es lo que pasa en el grupo focal, a veces hay más confianza y están dispuestos a decirnos más. Lo otro que van a necesitar es leer bastante el tema de de estas estrategias que existen de fidelización, porque no basta con decir dar rebaja, o dar, o no sé, o el trato, digamos, ¿no? El trato afectivo que te pueden dar, o sea,
papito, rey, todo, ¿no? O sea, mejor que sus parejas les reciben las caseritas, entonces, oh mamita preciosa, reina, todo, ¿no? Entonces, tal vez es eso, pero hay que identificarlo de forma teórica qué tipo de estrategia de fidelización es la que está utilizando. O sea, eso es bien importante que lo puedan vincular en una tabla, digamos, quizás al final de la investigación, cuáles son estas estrategias, no solo mencionarlas por lo que son coloquialmente, sino qué tipo de estrategias son realmente dentro de lo que es el manejo teórico de la administración de empresas, principalmente del marketing, ¿no? Esos serían algunos puntos. Está bien, doctor, muchísimas gracias. Listo. Gracias a ustedes. Ya. Continuamos con el siguiente grupo, que sería el grupo de Brian. Adelante, por favor, Brian. Sí, Lick, en un momento ya lo presento. Un ratito, por favor. Listo. Estimado David, su micrófono está abierto. O los chicos de Sociadem le pueden ayudar silenciándole, porque yo no estoy dirigiendo la reunión. Gracias, chicos. Lick, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Bueno, entonces pasamos con las ideas. La primera idea, teníamos una reunión con el compañero que había dado esta idea y le habíamos entendido más o menos en qué se iba, ¿no? Tiene palabras técnicas, pero explicaría que en sí creo que hace relación o hace, la idea es poder ver cuál es la influencia de los estudiantes que tienen software de pago y los que utilizan con comerciales, a lo que entiendo, ¿no? Los que no utilizan de pago. Entonces, ¿cuáles son, si hay algún tipo de comparación, Claro, debo tener acceso a algo mejor. Exacto. ¿A qué tipo de software? Ah, ahí abajo dice SPSS, ya. Canva, Mendeley, Grammarly. Sería bueno precisar, o van a hacer un análisis segmentado, digamos. Primero en herramientas de proceso de datos estadísticos, SPSS, o procesamiento de datos, así. Sí, creo que lo más general, lo que utilizan más, ¿no? Porque pocos utilizan ese tipo de softwares, pero yo creo que tendríamos que ver lo que más utilizan los estudiantes, ¿no? Creo que es inteligencia artificial, Canva, no sé, Microsoft. Entonces tal vez podríamos enfocarnos ahí. Ya. Esto como un ejemplo. Análisis heurístico, me dicen, entonces. Sí, se puede. Pero, a ver, ¿cómo compararíamos? ¿Cómo vamos a saber si los que tienen de pago y los que no tienen de pago, o sea, tienen más o menos capacidades? ¿Se espera que sea cualitativo o cuantitativo para empezar? No, se espera que sea cualitativo, ¿no? De ver qué habilidades desarrolla, ¿no? Al entender software de pago. ¿Y cómo vamos a identificar a los que tienen software de pago? Eso es. ¿Dónde los encontramos? Ese sería el problema. Porque es linda la idea, pero me preocupa cómo encontramos a los que sí tienen el software de pago y vemos cómo les está yendo. Porque por ejemplo, no sé si siguen teniendo, pero la Católica en algún momento tenía las versiones de pago del Scopus, si no me equivoco. No. Tenía Web of Science, que es mucho más amplio, ¿no? Entonces, tendríamos que irles a preguntar a ellos, pero de nuevo nosotros no usamos Web of Science, va a estar quizás un poquito complicado. No sé, eso está un poquito de complejidad, identificar a los estudiantes o a los futuros profesionales que tengan acceso a estos datos. Donde sí podrían quizás es si tomaran un software que es de un uso más generalizado. Saben, hay lo que utilizan los diseñadores gráficos, ¿no? Hay quienes utilizan el que es el craqueadito y los que utilizan el original. Instituciones donde los llevan a prepararse como Atenea, no sé si siguen manejando, pero antes tenían
versiones originales de estos programas para enseñar en eso. Entonces, pero ya se aleja mucho de la carrera, ¿no? O sea, no va a ser mucho para nosotros, va a ser mirar a otra carrera. Entonces, ahí veo un reto, veo un reto. El tema es interesante, pero el reto va a ser poder hacer ese análisis. Sí, Lick, vamos a estar pensando en cómo podemos identificar ese tipo de... Quizás le podrían preguntar a los estudiantes dónde se han encontrado barreras por las barreras de pago, donde ya no han podido hacer cosas que querían hacer. O sea, ellos saben que había un análisis que hacía este software, pero ellos no pueden hacer porque no tienen original. No han podido utilizar la herramienta de inteligencia artificial de Atlas T porque no tienen el original. Eso necesitan, funciona con el servidor, ¿no? Entonces, quizás desde ahí se podría partir. Preguntarles dónde se han encontrado esos muros donde ya no han podido pasar por no tener de paga. Sí, vamos a tratar de plantear. ¿Ya? Por ese lado. A ver, gracias. Continuamos. Adelante. Ya. La siguiente compañera está ahí. Buenas tardes, licenciado. Le voy a explicar un poco la idea que habla sobre la condición sociolaboral estudiantil y su relación con el desarrollo de las competencias profesionales autopercibidas en los estudiantes de administración de empresas. El objetivo sería analizar la relación entre la condición sociolaboral estudiantil y autopercibidas por el estudiante de administración. Y bueno, al medir las competencias que el propio estudiante se percibe, se está analizando que si el plan de estudios realmente está logrando que los estudiantes se sientan capaces de resolver problemas reales del ámbito laboral. Excelente, me gusta, esto nos va a ayudar a comprobar lo que yo les había afirmado previamente, ¿no? Les decía que una profesional de nuestra carrera nos decía que iban muy inseguros los estudiantes de nuestra carrera a las entrevistas laborales. Ahora vamos a saber si esto es, o sea, si se realiza, ¿no? Si siguen este rumbo, vamos a saber si es o realmente es más generalizado la inseguridad respecto a nuestros propios aprendizajes en la carrera. Excelente el tema, muy claro, sé lo que quieren hacer y es factible, totalmente factible de desarrollar. Gracias, licenciada. Perfecto. Lick, y por último, nuestra última idea es el poder identificar, bueno, saber cuál es la influencia de los cursos de temporada en el aprendizaje y desarrollo de competencias de los estudiantes de la carrera, ¿no? Entonces, estamos proponiendo un tema que habíamos querido tratar de desarrollar hasta el final en la anterior versión de Investigadores Junior. Entonces, ¿cuál era el objetivo? De poder saber cuál es la influencia que los cursos de temporada, por ser cortos, por ser largos y hasta por no abarcar todo el ámbito de lo que se debería aprender en semestre, ver qué resultados daban, ¿no? Entonces, teníamos por temas de deserción de compañeros, el trabajo de campo. Entonces, esto era en la parte financiera, si tal vez se recuerda. Entonces, queríamos ver, ¿no? Tal vez tener dos perspectivas, cuál es la influencia o ver cómo podríamos comparar la manera en cómo uno adquiere los conocimientos pasando los cursos semestrales y los cursos intensivos. Ya. Me gusta el tema, como les había dicho, de hecho el año pasado, me parece muy importante y es algo que no se ha hecho, ustedes eran los que querían hacerlo simplemente. Ahora, me gusta más el segundo tema, les digo, porque es más directo, pero dado que ustedes ya tienen un pie en el desarrollo de este tema, porque han avanzado bastante, o sea, eso es lo que más pena me daba, que ustedes, tanto como mi otro grupo que desertó, fueron porque, bueno, tuvieron distintas dificultades, pero no era que estaban en cero, realmente tenían un trabajo bastante amplio que lastimosamente no se ha podido concluir, y a mí no me gustaría que eso quede al aire. Además que ahora el tiempo con el que cuentan, porque las etapas previas ya las han ido superando, se podría aprovechar quizás para profundizar y entender mejor el trabajo de campo que se ha desarrollado. Yo les animaría a continuar con esta idea que ya la tenían previamente, porque ya hay una base. Ahora, si realmente quieren cambiarla, el que más me gusta es el segundo, pero preferencialmente yo diría continúen con el que había quedado pendiente para poder acabarlo, porque así
ya hay trabajo desarrollado, no estamos partiendo desde cero. Muy bien, Lick, entonces voy a tratar de reunirme con mi grupo y decidir. Gracias. Listo, perfecto, muchas gracias, Brian. Ya, vamos a continuar entonces. Está Victoria, grupo de Victoria, por favor. Sí, estamos presentes, licenciado. Enseguida comparto pantalla. Listo. Y luego está el grupo de Paulette y teníamos 3 grupos más. Por favor, los otros grupos levantan la mano y lo dejan levantada. Chicos, un break, tal vez están atentos. Janely nos ha enviado ya el formulario de asistencia. Ya, entonces vayan llenándolo. Está ya en el chat. La palabra clave incluso nos lo ha puesto. Muy bien, ¿se logra ver, licenciado? Sí. Perfecto, empiezo entonces. Tenemos 3 ideas de investigación. Universitario en estudiantes. Bueno, este es académico en universitarios. Perdón. Bueno, tenemos el objetivo de identificar las causas de estrés y proponer estrategias que mejoren el desempeño y la organización, y además de la calidad de vida del estudiante. La justificación es que muchos universitarios se enfrentan por presión de tareas, exámenes, exposiciones y responsabilidades personales, afectando su rendimiento y bienestar emocional. Este exceso de estrés puede provocar ansiedad, desmotivación, cansancio y problemas de salud. Nos basaríamos en 4 puntos claves, que sería la ansiedad y tensión permanente, el bajo rendimiento académico, cansancio físico y mental, como también problemas de salud derivados. Esa sería la primera idea, licenciado. Ya. Está bien. ¿Cómo van a medir el estrés? ¿Okay? ¿Quieren que sea cuantitativo o cualitativo? Queríamos aplicar, si es de ser posible, ambos, licenciado. Ya. Pero, ya está bien. Entonces, pero ¿se estarían yendo más a entender el problema, describirlo, comprenderlo, o quisieran medirlo en tema de intensidad? Creo que no se podría medir sin comprensión del tema. Exacto, esa es la cosa, ¿no? Porque el estrés es un poco más grande. Sí. Y están tomando, y es que ahí me están dando varios factores, ¿no? Ansiedad, desmotivación, cansancio y problemas de salud. Está bien como consecuencias, ¿no? Del estrés. Desde ahí se podría medir el estrés, pero es que ese es el problema, son hartas variables. Sí, probablemente sería más cualitativo, sería más en comprender cómo los está afectando antes de poder hacer algo más. Entonces, es bueno el tema. Como les decía, lo malo es que sí tenemos un grupo, creo que lo presento casi con la misma precisión. En todo caso, no sé si decidirán por ese tema, pero en este sí tendríamos quizás un conflicto de un grupo que ya lo presentó previamente, ¿no? Dependería de eso. Pero también lo podemos reorientar, no necesariamente los dos grupos van a ir por el mismo camino, ¿no? Tal vez uno está buscando reorientarlo, porque yo a ese grupo me acuerdo que le decía quizás por el lado del estrés, no, sino para... Pero es buena la idea y es factible. Perfecto, mil gracias, licenciado. La segunda idea es la procrastinación, o sea, es el tema de procrastinación en universitarios. Como objetivo igual tendremos identificar las causas de la procrastinación y proponer estrategias que mejoren los hábitos de estudio y la eficiencia académica. Igual gira en 4 puntos claves: falta de motivación intrínseca, mala administración de tiempo, distracciones, quizá en este tiempo ya todo es digital, o tal vez podría ser por miedo al fracaso o las ansias del perfeccionismo. Claro, ya. A ver, está bien. Es un tema interesante. Hay un avance previo de algún grupo en versiones anteriores, pero hay más profundidad que se puede encontrar en esta investigación, ¿no? Es que la procrastinación, para entender de dónde viene, por qué se genera, me parece que va a necesitar una investigación bastante cualitativa. No va a ser tanto preguntarle quién procrastina, porque va a ser casi generalizado que el 90% o más lo hacen, sino el por qué, ¿no? Quizás ese va a ser el enfoque, es más que nada cualitativo. Si hay algo cuantitativo va a ser complementario. No hay necesidad, pero de identificar tanto
a quienes procrastinan en una encuesta previa. Bastaría directo en la entrevista decirle tú procrastinas, ¿no? Y directo de ahí a las preguntas importantes o en un grupo focal. Es buena investigación, va a ser principalmente cualitativa, si se animan a hacerla, me parece es la forma más adecuada. Entiendo, licenciado. Y la tercera que tiene que ver con la actividad física y su relación con el rendimiento académico. Pues queremos identificar en cuanto una especie de relación, si el ejercicio ayuda a mejorar el promedio académico y los buenos hábitos saludables para la carrera. Ya, perfecto. Hay que precisar actividad física, ¿ya? Porque hay muchas actividades físicas. Llegar tarde a clases para muchos estudiantes es actividad física, porque suben corriendo las gradas, pero a una velocidad impresionante. Pero esa no es a lo que nos estamos refiriendo, seguramente al deporte se están refiriendo ustedes. Entonces habría que precisar un poco ahí, ¿no? Como digo, hay muchos tipos de actividades físicas. Ir al gimnasio podría ser otro. O si van a tomar varias, está bien, pero entonces igual va a haber que precisar en algún punto ese tipo de actividades físicas que se van a tomar en cuenta. Cuáles sí, cuáles no. Se puede hacer una tabla donde se justifica estos sí van a contar, estos no van a contar. Ah, claro que sí. ¿Ya? Para que no sea demasiado amplio la problemática. De los tres, el tercero es el que me gusta más. El segundo igual es bueno, el tema de la procrastinación, es bastante de lo que se puede saber ahí, pero en realidad la procrastinación hay trabajos por ahí que no cambia tanto, porque usualmente van temas un poco más neurológicos incluso, pero de la actividad física y el rendimiento académico, especialmente si precisan en la facultad o en la carrera de administración de empresas, va a ser bastante interesante para saber cómo les está yendo y cómo se están vinculando estos dos elementos. De nuevo, ningún tema descartado, pero yo preferiría el tercero, en segundo lugar el segundo y el tercero el primero, así, ¿no? Totalmente invertido. Ah, perfecto. Es usted. Bueno, gracias, Brighton. Entonces, ahora, estimados estudiantes, ya estamos sobre la hora. No me gusta hacerlos quedar más tiempo del que corresponde la clase. Yo les propondría, en el orden en el que están, que estoy sacando en este momento captura, además que también me ha faltado una persona más, que es el caso de Paulette, o del grupo de Paulette, de los que ya había visto previamente, lo veríamos el día de mañana sábado en nuestra clase sincrónica, al inicio de la clase, antes de avanzar la teoría, lo que sería sus temas de investigación, ¿ya? Para no hacerles quedar más tiempo, me da mucha pena a mí quitarles más horas de las que se han comprometido. Entonces, ¿estaríamos de acuerdo o hay alguna objeción para los grupos especialmente que están esperando para poder ver sus ideas? Perfecto, entonces entendería que estamos todos de acuerdo. Entonces, ya he tomado una captura de quién está. Mañana inicia el grupo de Paulette, que no hemos podido terminar hoy de los que estaban. Y además luego vamos con los 4 grupos. Pero, por si acaso, para todos los que están escuchando, no es que mañana no vamos a pasar clase, vamos a seguir viendo grupos, no. Eso solo nos va a ocupar una parte de la hora. Y luego tenemos que ver unos puntos que yo les voy a pedir que ya desarrollen para la siguiente semana. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, que sobre lo que avancemos mañana va a haber tarea para la siguiente semana. Entonces, cuidado no esté, ¿ya? Eso, chicos. Entonces, muchas gracias por su tiempo, gracias por estos 15 minutos adicionales, por su entusiasmo. Nos vemos el día de mañana. Que tengan muy buen resto de jornada. Hasta luego, chicos. Que tengan muy buena tarde. Y se van con cuidado por ahí. Muchas gracias, Lee. Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Chao, chao. Hasta luego, Lee. Hasta luego. Buenas noches. No, Hasta luego, chicos. Caminan con cuidado.